en inscripciones, ¿sí? Quiero compartir con ustedes algunas cositas antes de tomarnos el tiempo que nos tomamos habitualmente para orar. Y partiendo de algunos textos que van a aparecer ahí en la pantalla, que nos hablan acerca de algo que Dios está haciendo en este tiempo en su iglesia, ¿sí? Cuando digo su iglesia me refiero a su iglesia, no me refiero a esta congregación solamente, sino a todas las congregaciones donde se proclama el nombre de Jesús, ¿sí? Y los textos que tenemos ahí, Gálatas 4, por ejemplo, dice el apóstol Pablo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 6, otra vez el apóstol dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y en el capítulo 14 de la misma carta dice Pablo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Estos tres textos y otros muchos más en la Biblia nos hablan acerca de madurez. Y algo que Dios está haciendo en este tiempo es eso, madurando a su iglesia, ¿sí? La está haciendo crecer. La madurez bíblica siempre está relacionada con algo que se completa, un propósito que se completa. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Está completando un proceso. Muchas veces hemos mencionado aquel texto que dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cómo sigue el texto? Será fiel en completarla, ¿no? Bueno, esa ¿cómo sería? Plenitud, completud, no sé cómo sería, completud, ahí sí se dice. Muy bien, acá la profe de artes me dice que es completud. Bueno, pero ustedes me entendieron, ¿no? Entonces, esa completación, la sigo embarrando, peor todavía, ¿no? Tiene que ver con la madurez que Dios quiere que alcancemos como iglesia, ¿sí? Nos está completando. Su propósito se va cumpliendo en nosotros en este tiempo, ¿sí? Y así como sucede con un niño recién nacido, ¿no? que va creciendo normalmente, y cuando decimos normalmente, con todo lo que el crecimiento implica, que a veces trae dolor, a veces trae sufrimiento, trae noches sin dormir, pero en definitiva, en medio de todo eso, se está completando un proceso de madurez. Y hasta que en un momento decimos: mira cómo creció el nene, ¿no? Y espero que eso se esté escuchando hoy en el cielo acerca de la iglesia del Señor, y que allí los ángeles estén diciendo: mira cómo creció el nene, cuando nos miren a nosotros. Amén. Entonces, en ese proceso, el Señor nos está disciplinando, nos está entrenando a través de situaciones inclusive difíciles, circunstancias que a veces parece que no las vamos a poder atravesar, situaciones donde nos llenamos de angustias, de tristezas profundas, se nos parte el corazón, hay decepciones, hay frustraciones, ¿sí? Pero en determinado momento es como que Dios nos llama la atención y nos hace ver que en realidad todo eso sirvió para que crezcamos, para que maduremos, para que nos fortalezcamos, para que nos hagamos fuertes frente a situaciones parecidas o quizá aún a veces peores, ¿no? Solo Dios sabe aquello para lo cual nos está preparando, solo Dios sabe qué es lo que viene. Nosotros no conocemos el futuro. Y esas pruebas, esas situaciones nos van madurando, nos van procesando, preparándonos para el tiempo que viene. Esos hijos maduros de la cual nos habla la Biblia, como por ejemplo esos pasajes que yo les leí recién, son aquellos hijos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Que ya aprendieron a no manejarse por sus sentimientos y sus gustos personales, sino que literalmente dependen del Espíritu Santo de Dios. Son hijos que van alcanzando una relación, una intimidad con el Espíritu Santo tan grande, una intimidad tan fuerte con el Padre, ¿sí? Que ya aprendieron que no deben dejarse llevar por sus emociones, sino por lo que el Espíritu Santo va indicando. Es decir, hacen al revés de lo que hace la mayoría, ¿no? Primero escuchan al Espíritu Santo y luego ponen a sus emociones a que caminen detrás de la orden del Espíritu Santo, aunque las emociones primero no quieran. Después terminamos disfrutando, ¿no? Pero hijos maduros son aquellos que entendieron que primero va
lo que dice el Espíritu Santo. Son aquellos que están en condición ya de ser padres. Y esto es para lo cual Dios nos está preparando para ser padres en este tiempo de una gran cantidad de hijos espirituales que van a empezar a sumarse a la iglesia de Cristo, ¿sí? Se viene un gran avivamiento, se viene un tiempo en que muchos pasarán de muerte a vida, que muchos tomarán decisiones firmes de seguir a Cristo Jesús, ¿sí? Y para eso necesitamos que haya padres entre nosotros preparados para recibir a esos recién nacidos y guiarlos en el camino de Dios, ¿sí? En cambio, los hijos inmaduros son los que siguen manifestando división en su mente, ¿sí? Un día piensan una cosa, otro día piensan otra. Escuchan un mensaje de determinado predicador y empiezan a caminar sobre esa línea. Luego escuchan a otro predicador y cambian la línea, cambian el camino, ¿no? Se cambian de iglesia, ¿sí? Se cambian de líder dentro de los grupos de crecimiento. Nos pasa aquí adentro. División de mente es característica de hijos inmaduros. No siempre la división es manifestación de un espíritu inmundo. Tampoco le vamos a echar todas las culpas al diablo. Muchas veces tiene que ver con que nosotros no crecemos, no maduramos, no hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer. Y como un niño hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. División de mente, ¿no? Viven en contiendas permanentes, otra característica de los niños, ¿sí? Contiendas permanentes. Carecen de identidad propia, ¿sí? Un día se identifican con determinada doctrina o teología, a la semana siguiente se identifican con otra, ¿sí? Imitan las costumbres del mundo que los rodean para sentirse aceptados. Nunca logran establecer raíces profundas en el Evangelio, en la iglesia, ¿sí? Reclaman derechos, pero se niegan a asumir sus responsabilidades. Requieren de consolación todo el tiempo, ¿sí? Aún buscan ser exhortados. Cuando los estás retando, parece que les gusta, ¿no? Necesitan ser retados, ¿no? Entonces, la clave para alcanzar madurez, de la que nos habla el apóstol Pablo en esos textos que leímos, es haber pasado por el punto de quiebre. Un punto de quiebre. Siempre tiene que haber un punto de quiebre. Entre un hijo inmaduro y un maduro está esta diferencia, el punto de quiebre, ¿sí? El quebrantamiento de espíritu siempre está en el medio. Difícilmente, creo que nadie puede alcanzar la madurez si primeramente no atravesó un punto de quiebre, ¿no? Si primeramente algo no se quebró dentro suyo, ¿no? Eso tiene que ver con esos momentos o situaciones en las cuales la estabilidad emocional del cristiano, del creyente, se ve comprometida. Esa persona, por ejemplo, que siempre dijo: yo jamás voy a abandonar al Señor, y un día de pronto empezó a pensar en abandonar al Señor. Una persona que dijo: a mí el Señor me llena de gozo, Él es mi gran felicidad, y un día se encuentra profundamente triste. Una persona que dice: Dios es mi paz, y un día tiene mucho miedo. Sus emociones son confrontadas. Ese día se produce un quiebre. Se da cuenta de que en realidad basó su experiencia en conceptos propios, pero nunca había llegado a descansar verdaderamente en el Señor. Punto de quiebre, ¿no? Como decimos a veces, tocamos fondo. El tocamos fondo es el punto de quiebre. Eso no quiere decir que todos en algún momento estemos en la lona, en el piso mal, pero hay aspectos de nuestra vida en los cuales terminamos diciendo: la verdad que acá no sé qué hacer. Eso significa punto de quiebre. Cuando nosotros decimos: no tengo idea de cómo seguir, en el cielo hay grito de júbilo, porque dice: por fin se dio cuenta, ¿no? Por fin ¿sí? Y entonces es cuando el Espíritu Santo puede empezar a actuar y comienza un proceso de maduración, ¿sí? Entonces, señales de inmadurez en nuestro comportamiento, el alma siempre queriendo asumir el control, vida del espíritu reprimida, una vida limitada simplemente a lo sensual, sentidos atados, alteraciones, desórdenes emocionales, son todas características de una persona que todavía no alcanzó el punto de quiebre, ¿sí? Necesita ser quebrantado. El alma tiene que ser quebrantada. Desde que nosotros nacemos,
Dios nos creó, Dios nos creó para que seamos como Él, ¿no? Y Dios es espíritu. Entonces, nuestro espíritu fue dotado con la capacidad de gobernar nuestra vida. Pero como estamos separados de Dios, el espíritu está muerto, como dormido, y no toma su rol de gobernar la vida. Eso no quiere decir que nuestra vida queda sin control. Siempre hay alguien que va a tomar el control, ¿eh? Y el que toma el control es el alma. Y el alma no está capacitada para eso. El alma, donde están nuestras emociones, nuestras sensaciones, no está capacitada para gobernar. Por eso es tan importante que el espíritu empiece a madurar y tome su lugar. Mientras el alma siga gobernando, seguiremos siendo inmaduros. Pero cuando el espíritu va creciendo, estamos próximos a alcanzar la madurez. El alma tiene que ser quebrantada, se tiene que dar cuenta que no está capacitada para gobernar, ¿sí? Sujetarse al Espíritu Santo para que el espíritu nuestro, el espíritu de hombre, de mujer, empiece a desarrollarse, madure, ¿no? Y entonces sí aprendemos a aferrarnos solo al Señor. Entonces recibimos liberación de todo lo que nos ataba, aún maldiciones que fueron impuestas por personas de autoridad sobre nosotros. Entonces cuando se libera el poder, que está solamente en el espíritu, no está en el alma, ¿sí? El alma no tiene poder. El que tiene poder es el Espíritu, porque es el único capacitado de relacionarse con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener contacto con el Espíritu Santo a través del alma. Solamente podemos tenerlo a través del Espíritu, ¿sí? Entonces el alma tiene que quebrantarse, tiene que humillarse y tiene que reconocer que el Espíritu es el que tiene que levantarse dentro nuestro, ¿sí? Entonces recibimos autoridad y podemos ocupar un lugar de autoridad en el reino. Así que primero tiene que venir el tiempo del quebrantamiento. Y si no viene solo, hay que buscarlo. De hecho, yo diría, mejor que lo busquemos. Porque cuando el quebrantamiento viene impuesto por el Señor, a veces es más duro, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos el quebrantamiento y empezamos a buscar quebrantamiento, es decir, nosotros mismos voluntariamente rendimos nuestra alma, el quebrantamiento siempre duele menos. Un dolor siempre vas a tener, ¿sí? Porque un día vas a decir, yo me humillo, pongo mis emociones debajo del control del Espíritu Santo y saliste de la reunión y ahí nomás en el hall, antes de llegar a la calle, viene un hermano que te dice algo que te ofendió. Y entonces tenés dos posibilidades, o reaccionás con el alma y lo que dijiste en la reunión queda totalmente sin sentido, o reconoces que te dolió y te callás la boca. Eso es quebrantamiento, ¿sí? O cuando te hacen una invitación para volver a tus antiguas andanzas, tenés dos posibilidades, aceptar la invitación o decir, aunque me duela, aunque eso me gusta, me la voy a aguantar. Y empieza el quebrantamiento. Voluntario, ¿sí? Estos días estaba pensando, en realidad esta mañana, cuando leía, hacía el devocional y leía Romanos capítulo 6, entendí que nuestro fin siempre es la muerte. O vamos a la muerte porque nosotros decidimos morir delante de Cristo, o vamos a la muerte porque no decidimos rendirnos a Cristo. Entonces yo digo, ya que voy igual a la muerte, prefiero elegir yo morir, ¿no? Prefiero elegir yo morir. Y en este caso prefiero yo elegir el quebrantamiento. Y decir, Señor, pongo mi alma en sujeción al Espíritu Santo de Dios. Amén. Comencé diciendo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es esto, es madurándonos. Y yo sé que nos gusta y queremos como iglesia madurar, crecer y que el Señor ya nos pueda usar con poder en medio de la situación que sea, en medio de la crisis de la ciudad, de la provincia, del país, ¿no? Queremos ser una iglesia que avance con poder en contra de las puertas del infierno, pero antes de eso tiene que venir el quebrantamiento. No le servimos al Señor llenos de orgullo, no le servimos al Señor con nuestras propias experiencias. No le servimos al Señor con las estrategias que nosotros mismos elaboramos. Le servimos solamente cuando todo lo que soltamos vino primeramente de su trono. Cuando lo recibimos ahí, postrados delante de su altar, en la intimidad,
humillados, quebrantados, declarando que lo que tenemos en nosotros no sirve, que solamente sirve lo que viene de parte de Dios. Así que ahora cuando estemos orando, vamos a orar por ese quebrantamiento. Vamos, poneme los motivos, Ezequiel. Estos son los motivos por los que vamos a orar esta noche. Vamos a seguir orando por aquellas personas que queremos ganar para Cristo. Ya hace un par de semanas que venimos con este motivo y hemos soltado, los que han estado aquí, han soltado nombres específicos de personas a las cuales quieren ganar con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir orando por esas personas. No se rindan, excepto que se haya convertido en la última semana, entonces dejamos de orar. Pero si todavía no se entregó a Cristo, seguimos orando. Insistan con el mismo nombre. Si el Señor se lo puso en algún momento en el corazón, bueno, es porque Dios probablemente ya esté trabajando con esa persona. Sigamos orando, sigamos clamando por esa persona. ¿Ok? Oremos para que el Señor nos dé una estrategia para llegar a su corazón. Quizás después de empezar a orar hace un par de semanas atrás, intentaste llegar a él, a ella, y fracasaste con todo éxito. Bueno, vamos a orar esta noche para que el Señor nos dé la estrategia para llegar ahí, ¿sí? Para llegar a su corazón, que nos abra las puertas, que se suscite algo, no sé, que se dé la conversación, que salga el tema, que de alguna forma el Señor nos presente la oportunidad de predicarle a esa persona por la cual venimos orando. Pero no aflojemos, no cambiemos de nombre. Somos de frustrarnos muy rápido o de olvidarnos muy rápido. Entonces, cuando lo recordamos cuando de pronto otra vez se nos pide orar por alguien. Entonces ahí buscamos otro nombre de la galera, algún otro vecino, algún otro pariente. Sigamos con el que estamos hasta que se convierta, ¿sí? Insistamos, salvo que el Padre nos diga, mira, con ese todavía no voy a hacer nada. Entonces cambiamos y busquemos otro. Pero si tenemos convicción del Espíritu, sigamos orando por esa persona. Oramos. Segundo, oremos. Ahora sí, determinándonos quebrantar nuestra alma. Vamos a negarnos a nosotros mismos y está bueno que también lo hagamos públicamente. Es decir, ahora cuando oremos, que vamos a orar de a 2 o de a 3, ahí delante de los demás, reconozcan su inexperiencia en el Señor. Y vamos a negarnos a nosotros mismos. Vamos a ir declararlo delante de los hermanos. Vamos a liberar perdón sobre personas que quizás nos han herido, nos han dañado, que nos rechazaron, quizás tuviste alguna situación esta misma semana. Bueno, perdonalos ahí en oración. Liberá perdón sobre ellos, que el Señor se encargue, ¿sí? Que el Señor se encargue. Decidamos tomar otra actitud diferente a la que tuvimos en esa situación en que fuimos dañados. Quizás vino alguien, nos dijo algo que no nos gustó, nos ofendió, nos defraudó, nos estafó, y eso nos hizo muy mal, nos vinimos abajo, nos deprimimos, nos enojamos. Bueno, ahora cuando estemos orando ahí vamos a decidir tomar otra actitud. Vamos a decidir que si nos vuelve a pasar lo mismo, lo vamos a enfrentar diferente. Lo vamos a hacer con madurez. Amén. Y en tercer lugar, vamos a cubrir a nuestros hermanos de la congregación. Cuando estén orando ahí en los grupitos, por eso es tan importante que siempre oremos en grupitos chiquitos para que todos puedan orar, si no se hace muy extenso, ¿no? Y alguno quizás se queda sin orar. Pero ahí nos juntamos y oramos por los hermanos de la congregación, inclusive por los que están orando ahí conmigo. Por esos 2 o 3 que están orando conmigo, oro por ellos, los bendigo y oro para que haya paz en sus familias, para que haya sabiduría en tomar decisiones, ¿sí? Oremos para que todos los hermanos sean prosperados, en todo sentido. El concepto de prosperidad de la Biblia es muy amplio. Para nosotros quizá prosperidad es simplemente plata. Pero la Biblia tiene un concepto más amplio de prosperidad, ¿sí? La Biblia usa el concepto de prosperidad de los hebreos. Y cuando ellos hablaban de prosperidad en todo sentido. O sea, que le vaya bien en la salud, que le vaya bien en sus relaciones familiares, ¿sí? Que le vaya bien en sus negocios, por supuesto, que le vaya bien en todo. Vamos a orar para que haya prosperidad en la vida de nuestros hermanos. Que esta es una iglesia próspera. Amén. En todo sentido. No se olviden de la plata igual, ¿no? Que viene bien. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Nos juntamos de a 2, de a 3 y pasamos el resto del tiempo orando. Amén.